Muy bien, todo eso estuvo muy excelente. Creo que el concepto nos quedó muy claro. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y tiene como título en algunas versiones el afán y la ansiedad. Hoy estamos en nuestra lección número 5, que tiene que ver con la familia de Dios. Mateo capítulo 6 a partir del verso 25. Dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no, escuche lo que dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice la Escritura? Sabe que tenéis ¿qué? Necesidad de todas estas cosas. Y termina con ese gran pasaje que lo escuchamos muchas veces y lo repetimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día con su propio mal. Y creo que ahí encierra todo el concepto de lo que queremos estudiar en esta noche, y es cuando comenzamos a mirar que tenemos un Padre, pero aquí el propósito es dos cosas importantes. Primero, por favor, que comencemos a tener una mentalidad de que Dios es nuestro Padre, pero no decirlo por decirlo, sino verdaderamente sentirlo, verdaderamente creerlo, que nosotros no estamos desamparados, que verdaderamente nosotros tenemos a un ¿qué? A un Padre, que lo que estamos leyendo acá es que si Él alimenta a las aves, que si Él le da el alimento necesario a las aves, ¿cuánto más no nos dará a nosotros lo que qué? Lo que necesitemos. Pero nosotros lo tenemos y lo hemos escuchado. Esto no es nuevo para nosotros. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero es así o no que nosotros nos dejamos muchas veces, y yo lo digo a manera personal, muchas veces porque las cosas no están saliendo, porque los ingresos no son los mejores, porque hay compromisos, y uno dice, ¿y cómo voy a hacer para los compromisos? Y no es así que nos afanamos. O sea, tenemos esa teoría muy clara, pero nuestra realidad todavía creo que nos falta entrar en esa dimensión que es lo que Dios nos está diciendo hoy. O sea, quiero que lo bajemos de ese concepto literario, ese concepto que está ahí plasmado en unas letras, y que lo podamos asimilar y vivir nosotros, que verdaderamente podamos vivir descansados. Y ustedes han visto milagros, como yo he visto milagros, en cosas apremiantes en nuestra vida donde no sabíamos cómo íbamos a solucionar eso, cómo íbamos a pagar eso, cómo íbamos a responder con esa situación, y hemos visto la mano poderosa de Dios. ¿Alguien puede decir también amén? Hemos visto, y creo que tenemos testimonio, y si abriéramos el micrófono para escuchar testimonios, serían muchos. Entonces, cuando estamos hablando aquí del afán y la ansiedad, es para que vivamos verdaderamente esa palabra, vivamos, para que la podamos sentir,
porque el enemigo busca siempre desconectarnos. Vamos por esta línea donde Dios nos ha venido hablando en estos tiempos, en esta línea de la luz, de creer, de saber que tenemos un padre, que tenemos un abogado, que tenemos un defensor, pero en los momentos difíciles nos queremos, como el enemigo como que nos quiere arrastrar, y nos dejamos arrastrar muchas veces hasta el punto que nos preocupamos. Ahora, ¿qué sucede cuando nos preocupamos? ¿Qué sucede cuando nos afanamos? ¿Qué pasa? Nos enfermamos, sí, eso es cierto. ¿Qué más pasa? A ver. No dormimos, sí, claro, nos trasnochamos. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué más pasa? Porque nos ha pasado, ¿o no? Cometemos errores. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones apresuradas por el mismo afán, la misma premura de salir y entonces terminamos cometiendo más errores. ¿Qué más sucede cuando nos afanamos? No tenemos paz, andamos angustiados, andamos muy irritados. ¿Les pasa a ustedes? Nos irritamos, ¿cierto? O sea, nos estresamos, no queremos que nos hablen. Entonces, déjeme que esté un problema, déjeme que tengo que pagar esa deuda. Y ahí nos metemos nosotros en el camino oscuro, que no es donde quiere Dios que estemos. Que estemos en el camino de la luz. Hemos dicho estos días que la queja, ¿qué trae? ¿Qué trae la queja? Trae pobreza. ¿Qué más trae? Ruina, pobreza. Nos evita llegar a la tierra de las bendiciones. Sí, claro, porque Dios no se mueve en las quejas. Dios ya como que Él, entre comillas, como que Él voltea la espalda, como que Él cierra su oído, porque no le gusta la queja. Y al contrario, en lugar de la queja, ¿qué es lo que debemos traer nosotros a nuestra vida? ¿La qué? La alabanza y sobre todo la gratitud. La gratitud. Gracias, Señor, por esta situación, porque esta situación nos está mostrando que aún estamos flaqueando, que aún no hemos confiado en ti, nos está mostrando que aún necesitamos depender mucho más de ti. Vamos al material entonces, y comienza con algunas preguntas aquí. Número 1, como ya todo la desarrollamos, ¿verdad? Entonces estamos ahí, solamente la vamos a repasar, como para mirar algunos conceptos para entrar a otro punto. ¿Qué ha llegado a ser usted por haber recibido a Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Qué llegamos a ser? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Quiero que por favor eso lo tengamos supremamente claro. Somos hijos de Dios. ¿Quién nos quita el privilegio de ser hijos de Dios? ¿Cuándo perdemos la condición o la posición de ser hijos de Dios? ¿En qué momento la perdemos? ¿En qué momento? ¿En qué momento? No. Bien. Cuando vamos por el camino oscuro, ¿perdemos la condición de ser hijos de Dios? No. ¿Qué es lo que perdemos ahí? ¿Qué es lo que perdemos? La comunión con Dios. Nuestra relación con Dios. Ya no es lo mismo. Si estamos molestos con el niño porque lo regañé y él se puso bravo conmigo, ¿el hecho de que esté bravo conmigo deja de ser mi hijo? No. ¿Qué sucede? ¿Sigue siendo mi hijo? Sí. Nos tenemos que volver a reconciliar, tendrá que pedir perdón y lo que sea, o yo tengo que pedirle perdón si lo ofendí, y en el momento que nos perdonamos, ¿qué sucede? Restablecemos nuestra relación, pero siempre nuestra condición de padre e hijo se mantiene. Y yo quiero que por favor tengamos en cuenta eso, porque es que por ahí está pululando esa corriente que si pecamos perdemos la salvación, dejamos de ser hijos de Dios, y no es así, no es así. Porque entonces uno tendría que, pecó, entonces dejó de ser hijo de Dios y luego se arrepiente otra vez hijo de Dios y como ese jueguito de que soy y que no soy. No. Pues nuestro hijo es siempre nuestro hijo. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante el punto. ¿Qué ha llegado usted a ser por haber recibido a Jesucristo como Salvador y Señor? Un hijo de Dios. Y por el hecho de ser un hijo de Dios, entonces viene la pregunta, ¿a qué familia pertenece usted ahora? ¿A la qué? A la familia de Dios. ¿Y será importante la familia de Dios? ¿Será más importante ser hijo del presidente o ser un hijo de Dios? Tenemos el estatus, la posición más privilegiada que un ser humano puede tener, y es ser ¿qué? Hijos de Dios. A pesar que somos hijos de Dios, ¿es así o no que muchas veces por las circunstancias nos sentimos unos miserables? Sentimos que no valemos nada, porque nos olvidamos. Porque creemos que esa situación, es decir, nosotros vivimos en función de la situación, en función del bolsillo, en función de los recursos que tengamos, y eso es lo que determina nuestro estado de ánimo. Y no debiese ser así.
Muchas veces lo vemos por nuestra edad, por los achaques. Entonces ya cuando se siente la persona enferma dice, no, es que ya no valgo nada, es que yo no sirvo para nada, y no es así, porque nunca perdemos nuestra condición de ¿qué? De hijos de Dios, y estamos en la familia de Dios. Es la familia más privilegiada. ¿Sí? ¿Estamos ahí, por favor? Entonces dice el numeral C, ¿quién es su padre en esta nueva familia? Dios. Y Dios con mayúscula. Mire, el domingo tocamos en alguna de las reuniones una introducción que hacíamos, y es que Él es mi Dios, Él es tu Dios. O sea, tenemos nuestro Dios, y muchas veces tú dices mi Dios, y es así, es tu Dios, y eso nadie te lo va a quitar, es tu Dios, y no es cualquier Dios. Tu Padre, nuestro Padre, es el Padre más poderoso que existe en esta tierra. Porque fue el que creó ¿qué? Los cielos y la tierra y todo cuanto existe. ¿Fue creado por quién? Por nuestro Padre, por Dios. Y tú eres un hijo de ese Dios. Por lo tanto, Dios no nos trajo a esta tierra para vivir en la miseria, en la pobreza, para vivir marginados, para ser lo más desechado. No, escúcheme. Que pasamos por momentos, sí. Que pasamos por circunstancias, pero ese no es el deseo del Padre. Cuando Dios nos creó en su mente, cuando nos planificó a nosotros, no nos planificó para eso. Lo que pasa es que nosotros determinamos, las decisiones que tomamos nos hacen ir por caminos incorrectos, pero no fue como originalmente Dios nos creó. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor colocó al primer hombre en esta tierra? ¿Cómo lo colocó? ¿Bajo qué condiciones lo colocó? ¿De qué podía disfrutar él en esta tierra? De todo. No creó Dios absolutamente todo, y después de que creó todo, entonces ahí sí colocó al ser humano, colocó a Adán para que pudiera disfrutar de todo lo que tenía. Fue el pecado, es el pecado, son nuestras decisiones, nuestras malas determinaciones en la vida que nos hacen vivir de una manera incorrecta y no como Dios lo tiene planificado. Por eso el discipulado nos tiene que llevar nuevamente como al principio, para que tengamos una mentalidad de que somos hijos de Dios, que no somos cualquier tipo de persona, que no somos fruto de un accidente. No, nosotros fuimos creados por Dios y ahora pertenecemos a la familia de Dios, nuestro Padre Celestial. Y aquí hay 3 gráficas que usted ve en el numeral 2 y hay una pregunta interesante que viene más abajo, que cuál debe ser la respuesta del padre a su hijo. Y el primer cuadro nos muestra una niña que le dice al papá que, papi, quiero pan. Y entonces el papá, ¿qué piensa? Un pensamiento: le tiraré esta piedra. La otra niña se acerca y le dice, papi, quiero ¿qué? Pescado. Y él piensa, le haré esta víbora. La tercera niña le dice, papi, tengo hambre. Y entonces, ¿cómo le contesta el papá? Aquí tienes sabroso pescado y pan. La gran pregunta que está aquí de los siguientes dibujos: ¿cuál debe ser la respuesta del padre a su hija? ¿Cómo es la manera como nosotros tenemos que responder a nuestros hijos, a nuestra familia? Dándoles ¿qué? Lo mejor. Y eso es importante que tengamos en cuenta, sobre todo caballeros que estamos acá. Es que nosotros como hombres fuimos llamados para proveer a los nuestros. ¿Poco o mucho? Mucho. Lo que necesiten. O sea, nosotros, cuando Dios nos creó, dice que no provee para los suyos es ¿qué? Peor que un impío. ¿Y ha negado qué? La fe, la confianza en Dios. Es decir, ha permitido más que la pereza, el miedo y las circunstancias, más que creerle a Dios, que Dios puede hacer cosas grandes a través nuestro, y que fuimos llamados para ser proveedores de nuestra casa, proveedores de nuestros hijos. Que nosotros no necesitamos que nuestros hijos nos estén como rogando, papi, mire por favor, es que ya los zapatos, ya no sé qué hacer con los zapatos, mire, tienen un agujero, ya ayúdenme papá, cómpreme zapatos, yo piso un chicle y ya sé de qué sabor es. No, o sea, escúcheme, nosotros no fuimos llamados a que nuestros hijos nos estén mendigando. Nosotros tenemos que ser proactivos. ¿Qué es una persona proactiva? Proactiva. Hay 2 grupos de personas: las reactivas y las proactivas.
¿Cuáles son las reactivas? Las que reaccionan en medio de unas circunstancias. ¿Y las proactivas qué son? Antes de que entre las circunstancias estamos reaccionando. Y nosotros tenemos que estar en esa situación, escuchen. Tenemos que ser unos padres proactivos, tenemos que ser unos proveedores proactivos. Y hablo para los hombres, pero también aplica para las mujeres, porque como les he dicho muchas veces, por circunstancias les ha tocado asumir unas responsabilidades que no les corresponden, porque infortunadamente hay algunos padres o esposos irresponsables que no les interesó y las dejaron con una responsabilidad seria. Y sin embargo las mujeres no se achicopalaron por eso, sino que sacaron valor e inclusive sus hijos están mucho mejor que cuando estaba el esposo o el papá. ¿Es así o no? Porque las mujeres Dios las ha dotado con una capacidad impresionante. Ese cuentico que es el sexo débil y no demás es mentira. Para nada el sexo débil. Son muy fuertes, son unas mujeres que tienen un potencial, una capacidad tremenda para desarrollar. Entonces, en este punto es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos un Dios. Mire, si nosotros, dice la Biblia, que si nosotros siendo ¿qué? Malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a aquellos que le aman? Entonces escúcheme en eso, si nosotros propendemos, si nosotros estamos como en procura de darles lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque nosotros muchas veces nos pasa, porque estamos limitados, muchas veces queremos pero no podemos. ¿Por qué? Porque quizá el presupuesto no alcanza, porque hay otras obligaciones y queremos, pero muchas veces no podemos. Y aún en medio de esa limitación le tratamos de dar a nuestros hijos. ¿Cuánto más, para que tengamos ahí como un cuadro mental, cuánto más nuestro Padre Celestial que por un lado quiere, ¿será que Dios quiere? Claro, Dios quiere que vivamos bien, sí. Dios quiere bendecirnos, sí. Dios quiere que no nos falte nada, sí. Ese es el Padre que tenemos. Por un lado quiere y por otro lado ¿qué? Puede, porque es el dueño del oro y la plata. El dueño de todo, correcto. Entonces, quiero que por favor nos vayamos con esa confianza que hacemos parte de la familia de Dios y que tenemos un Dios poderoso que quiere y que puede bendecirnos. Lo que pasa es que tenemos que entrar en la sintonía, en el lineamiento que Él quiere que nosotros vivamos, para que en ese camino de la luz que estamos hablando, en ese camino de obedecer a Dios, de confiar en Él, de depender de Él, Él pueda suplir lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que siempre queremos como ir en la contraria, irnos por el otro lado, pero queremos que Él nos dé, y Dios dice, no, yo quiero es que ustedes verdaderamente ahora se entreguen como es, confíen en mí, que yo tengo mucho para darles. Pero vamos a seguir, por favor. Muy bien. Una vez más dice, es un acercamiento, es mucho más que lo que pueden ver, pero es un acercamiento de cómo actuaría nuestros Padre Celestial. Y es muy parecido, pero mucho más al numeral, a la gráfica C. 4. Jesús dijo, ¿quién lo quiere leer? Mateo 7:11. Claro. Sí, cierto. O sea, uno tiene que estar muy confiado en eso. Y esos momentos de crisis son interesantes en la vida. Recuerde que tengo un pasaje que está en la Biblia que lo tenemos ahí clarito, Mateo 8:28, que dice ¿qué? ¿Por ahí lo tienen? Que a los que ¿qué? A los que ¿qué? A los que aman a Dios ¿qué? Todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Entonces, en esos momentos de crisis, lo bueno es que sacamos ese potencial que no hubiésemos creído que éramos capaces de hacer. Nos atrevemos a hacer cosas que ni siquiera nos atrevíamos a hacer. Esos momentos de crisis nos llevan a eso. ¿Y qué nos arrastra? Mire, ese es un punto bien interesante. ¿Por qué uno es arrastrado a hacer cosas que de pronto no era capaz en condiciones normales de hacer? ¿Por qué? ¿Qué es la parte que lo lleva a uno a hacer ese tipo de cosas? Esas hazañas que hacemos en la vida muchas veces. Que cuando miramos el retrovisor decimos, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Pero uno en su momento la hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por el amor a quién? A sus hijos. Por el amor a la familia. Por amor a la familia. ¿Sí? O sea, uno en un momento difícil, uno toma la decisión. Hago cosas que nunca me hubiera imaginado hacer, pero amo tanto a mi esposa, amo tanto a mis hijos, que yo lo voy a hacer, porque no voy a dejar que ellos pasen por necesidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y entonces lo que está hablando aquí, que si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos,
Porque por más que nosotros siendo malos nunca quisiéramos y nunca deseamos, yo creo que en la mente de un padre, de una madre, nunca desea que a su hijo le vaya mal. O algunos de ustedes que tienen padres, tienen hijos, decían eso. Que le vaya mal, que se quiebre, que sufra, que se la pase enferma. Que viva por allá pidiendo limón en un semáforo, eso sí, que se coja un buen semáforo. No, uno nunca va a pedirle, uno nunca va a desear eso para sus hijos, ¿verdad? Uno siempre desea que lo mejor para ellos. Y muchas veces cuando nuestros hijos pasan por momentos difíciles y nuestros hijos sufren, es el resultado de unas malas decisiones de ellos. Y nuestro Padre Celestial, porque algunos cogen ese prototipo y piensan que así es Dios. Y Dios es completamente opuesto a eso. Porque nuestro Padre Celestial siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Según estas palabras de Jesús, nuestro Padre Celestial, ¿es más o es menos cariñoso que un padre humano? ¿Qué creen ustedes? Es más, mucho más. Porque algunos se levantan con ese concepto de papá por la mala experiencia que tuvieron con su padre terrenal y piensan que así es Dios. Y Dios no es así. Para nada. Dios es un excelente proveedor. Entonces, dice el punto número 5, entonces algo que no debe hacer un hijo de Dios es estar como preocupado, por favor. Vamos a aplicar esta parte. Vamos a aplicar esta lección. Vamos a quitar la preocupación. ¿Qué es la palabra preocupado? Preocupado. Preocuparnos antes de que las cosas se antes de cuántas cosas nosotros nos hemos preocupado y nunca pasar. Sin embargo, duramos preocupados durante mucho tiempo. Y esa preocupación, ¿qué trae a nosotros la preocupación? ¿Ya lo notamos por ahí? ¿Qué trae la preocupación? ¿Qué trae la preocupación, Héctor? Buenas noches. Héctor, ¿qué es lo que trae la preocupación? Déjelo sentar. No me lo coja tan. ¿Qué trae la preocupación entonces? Estrés, enfermedad, angustia. Y como le digo, de cosas, neurosis, infartos, malas de personas que se asesinan, se quitan la vida por una preocupación, por deudas, ¿cierto? Niños en los colegios que se les presiona tanto a los niños que toman decisiones alocadas. Por favor, entonces tenemos que tener nosotros mucha sabiduría. Y por eso Dios nos advierte en este punto que como hijos de Dios no tenemos que estar preocupados. La pregunta es, ¿por qué como hijos de Dios no tenemos que estar preocupados? Porque tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros. No tenemos por qué estar afanados. Entonces hoy tenemos que si vino alguien con alguna preocupación, que esta lección nos pueda hacer descansar en Él. Estemos confiados en Él. Jesús dijo, no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Mateo 6:31, está ahí parafraseado. O sea, este es el versículo para memorizar. Digamos, no nos preocupemos preguntándonos qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestirnos. No vamos a preocuparnos por eso. ¿Por qué no nos preocupamos por eso? Por el alimento, por la comida, por el vestuario. ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor ejemplo de lo que leímos en el texto inicial? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Las aves. Las aves, excelente ejemplo, ¿no? No están preocupadas, no están angustiadas, no se levantan y ahora ¿qué hacemos? No, están tranquilas. Se levantan y adoran al Señor con sus trinos. Alaban al Señor y Dios tiene ahí la provisión. Yo les conté una vez de una vecina de allá al frente que ella siempre saca todas las mañanas un platico de arroz y lo coloca en su ventana. Ya llegan los pajaritos. Ya saben. Y así como ella hay muchos y Dios tiene todos los recursos necesarios. Entonces, bien bonito eso. En este versículo Jesús menciona 3 de las necesidades por las que no debemos preocuparnos. ¿Cuáles son? Número 1, ¿qué? La comida. Número 2, ¿qué? La bebida. Número 3, la ropa. Ahora, es muy claro, y eso que tenemos que tener siempre el equilibrio. Si bien es cierto, tenemos un Padre que es generoso, un Padre que es dadivoso, un Padre que es bondadoso, un Padre que es amoroso,
también nos demanda que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Que hagamos lo que nos corresponde. Dios a cada uno de nosotros nos dio ¿qué? Dones y talentos. ¿Para que qué? Para que los desarrollemos, para que le saquemos el máximo provecho, el máximo potencial. Lo que pasa es que a veces nos volvemos también muy, y ese es un problema que yo he visto en la vida cristiana. O sea, nos volvemos muy, ¿qué le decimos? Muy acomodados, muy tranquilos, muy, ay, Dios proveerá, Dios verá, Dios. Y escúcheme, sí, todo eso es cierto, Dios, pero necesitamos hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Sí? Necesitamos ser diligentes. Necesitamos, si Dios te dio un talento, explótalo al máximo, sácale el máximo provecho. Es decir, la mejor manera de honrar a Dios es dando resultados con los talentos que Él nos dio. Dios nos da el talento y nosotros lo que hacemos es desarrollar ese talento en lo que sea, en lo que nos ha dado. Entendamos que no todos somos buenos para todo. Dios a cada quien nos dio talentos diferentes, pero hagamos lo que nos corresponde. Convirtámonos en los mejores que hacemos eso, para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y ahí Dios se encarga de darnos la bendición. 6. Afanarse, entre comillas, se refiere a la ansiedad y aflicción que siente una persona sin esperanza. Tal vez usted diga, pero ¿cómo no afanarnos por la comida y la ropa? Jesús le da la respuesta. No se preocupen. Ustedes tienen ¿qué? Un Padre Celestial que ya sabe las cosas que necesitan, ya sabe que las necesita. Esto es importante. Algo que no mencioné, pero que lo complemento hoy en la reunión del día domingo, es Jesús como nuestro abogado. Un abogado, para poder defender a una persona, tiene que recopilar ¿qué? Pruebas, testimonios. Jesús es nuestro abogado, pero Jesús como abogado, Él conoce nuestro corazón. Él desde el interior dice, Padre, perdónalo, yo pagué el precio por él, porque yo sé que en el corazón de él está el hacer un cambio, el no ofenderte. Jesús sabe nuestro corazón, conoce nuestro corazón. Y antes que nosotros mencionemos alguna necesidad, la Biblia dice que el Señor sabe de qué cosas que tenemos necesidad. Ahora, ¿basta con que Él sepa qué cosas tenemos necesidad? No. No solamente que Él sabe, sino que Él también ¿qué? Suple para esas necesidades. Porque el todo no es saber, Él tiene los recursos, tiene los medios para darnos. Lo que pasa es que tenemos que entrar en esa comunión afectiva con el Padre, que es el punto que estamos trabajando hoy, que hemos venido trabajando en estos días. O sea, veamos a Dios, ya no lo veamos como ese Dios lejano. Yo quiero insistir en esto porque yo quiero que aprendamos a tener una relación de intimidad con Él, una relación paternal, una relación familiar con Él. Esto no es para que nos volvamos orgullosos y que miremos a las otras personas ahí por debajo. No. O sea, sintamos el privilegio de ser hijos de Dios y aprovechemos esa posición que nos ha colocado y saquémosle el máximo provecho mientras estemos en esta tierra. Sigamos. Si Dios es nuestro Padre Celestial, ¿por qué no debemos estar preocupados? ¿Por qué? Porque Él ¿qué? Él sabe todas nuestras necesidades. Eso es una seguridad para nosotros. Yo no veo al niño, a mi hijo acá, yo no lo he visto hasta ahora. Un día que yo me levante y que diga, ¿qué pasó, Diego? ¿Por qué no estaba durmiendo? No, papi, estoy preocupado porque mañana hay que pagar la pensión. Ni sabe cuándo se paga la pensión. Lo único que sabe es que se va a pagar la pensión. Nunca se preocupa por eso. O llorando, ¿y qué pasó? No, es que no hay nada de mercado, papi. No, entonces no se afana. ¿O sí? Va llorando. No se afana. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un papá que va a proveer. Esa misma situación es la que nosotros debiésemos tener con Dios. Que aprendamos a estar literalmente confiados en Él. Porque Él sabe de qué cosas tenemos que necesidad. ¿Sí? ¿Vamos ahí o no? Entonces aprendamos de memoria ese pasaje, por favor. No se preocupen ustedes. Usted tiene un Padre Celestial que ya sabe cuáles son las cosas que necesitan, todas las cosas que necesitamos. Por favor, tengámoslo ahí.
para toda la vida, no solamente aquí para la iglesia, para toda la vida. Aquellos momentos difíciles cuando, que estamos en una, tranquilos, tenemos un Padre Celestial que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si un hijo de Dios no sabe dónde ni cómo conseguir su ropa y su comida, pero recuerda que su Padre Celestial sabe sus necesidades, ¿qué debe hacer entonces? ¿Estar muy preocupado? ¿Qué va a pasar en diciembre? Ahora para el estreno de diciembre. Y yo siempre les digo que en esta época les digo, tranquilos, si tienen para estrenar, estrenen, tranquilos. Si no tienen para estrenar, no se preocupen. Y lo que más les advierto es, no se vayan a endeudar por aparentar que están estrenando, que vacacionamos. No, si no hay para vacacionar, si no hay para estrenar, si no hay para una gran cena, tranquilos, tranquilos. Eso no es lo más importante, ¿sí? Ahora, si hay para eso, qué bendición, denle gracias a Dios por eso. Pero que no sea lo más preocupante para ustedes, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora comienza la música de fin de año y entonces comienza a tocar la nostalgia, el sentimiento de las personas y muchos deprimidos y lo demás. No, tranquilos, tranquilos. Nosotros estamos en otros, y si tú no tienes para dar un regalo a tus seres queridos ahorita, ¿quién dijo que solamente en diciembre? No, en cualquier momento, ¿verdad? A veces nosotros dejamos llevar también por la corriente del mundo y tenemos que ser un poquito más confiados en Dios. Dejemos de preocuparnos por eso. ¿Sí? Sigamos, por favor. Entonces, numeral 9. Como hemos visto en la lección anterior, debemos también poner de nuestra parte. Jesús dijo, ¿qué dice Mateo 6:33? Muy bien. En Reina Valera dice que, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y ¿qué? Todo lo demás vendrá por añadidura. Ok, claro, entonces vamos a hacer aquí el equilibrio. Por un lado tenemos el Padre que nos provee todo. El Padre que es amoroso, que nos quiere bendecir, que tiene cómo y lo demás. ¿Y qué demanda Él de nosotros? Que lo pongamos en primer lugar. Que busquemos primeramente las cosas de Dios. Que nos enfoquemos primero por lo espiritual. Volvemos a lo mismo, por mejorar nuestra relación. Yo sé que todos tenemos una relación con Dios, de lo contrario no estaríamos acá. Pero ¿qué tal si nos proponemos mejorar la relación? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que podríamos mejorar más la relación con Dios? Es más, si así como la tenemos medio, Dios ha sido bueno, ¿qué tal verdaderamente nosotros nos afináramos más a Él? Verdaderamente nos entregáramos más a Él, lo buscáramos verdaderamente de corazón y entregáramos nuestra vida a Él y digamos, ¿sabe qué, Señor? De verdad, ya no voy a luchar más, voy a confiar en ti, Señor. Voy a tomar esta lección de este encuentro 5, voy a tomarlo en mi vida y de verdad lo voy a ver como el Padre. Yo no sé, voy a entregarme en tus brazos, Señor. Confiemos. Como les decía muchas veces, cuando hemos tenido la oportunidad de ir por allá a esos toboganes, por allá a Piscilago y eso, ¿alguien ha ido por allá? Sí, es delicioso, ¿no? No, y estamos toboganes terribles, hay unos toboganes muy bravos, de verdad. Y entonces, ¿qué hace uno? ¿Y qué hago? Y cierra uno los ojos y ¡buah!, lo empujan a uno. Y allá. Y fíjense que eso es lo que Dios quiere, que como que nos entreguemos a Él y cerremos nuestros ojos y digamos, Señor, ¿sabe qué? Dependo de ti, me suelto en ti, Señor. Él nunca nos va a dejar ahogar. Él nunca nos llevará por mal camino. Al contrario, nos veremos sorprendidos cuando una persona aprende a entregar su vida a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, camina haciendo lo recto, lo puro, ande por el camino correcto. Y entonces cuando anda por el camino correcto y tiene a Dios en primer lugar, Dios se encarga de suplirnos, porque para Él es fácil, es añadidura, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, vamos confiados en Él, pero por otro lado, hagamos lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es, por un lado, nuestros talentos, desarrollémoslos, pero por otro lado, entreguémonos completamente a Él. ¿Vamos ahí o no? Sigamos, ¿número qué? 10. La gran ventaja de un hijo de Dios es que cree todo lo que dijo Jesús. Ese es un punto importante, escuchen. La vida cristiana no es una vida acartonada, no es una vida de leyes y de reglamentos, no. Es una vida de completo creerle a Dios. ¿Nos van a tildar de locos? ¿Qué pasa? No pasa nada. Locos por Cristo, qué bendición. Creámosle todo lo que está escrito ahí. ¿Sabe que el problema de muchos es que creen o creemos unas partes y otras partes no?
que hay cosas que nos gustan, sí, esto me simpatiza, esto me gusta, pero esto no me gusta. Y lo que busca Jesús es que le creamos completamente. O sea, Señor, si tú lo dices, listo, no me pongo a titubear, si está escrito en tu palabra, si tú lo dices, Señor, lo voy a creer y punto, ya no voy a cuestionar más, ya no voy a objetar más, ya no voy a poner como concepto, ni quiero volverme muy filosófico y yo quiero primero ver, no, vamos a creer lo que está escrito. Si está escrito ahí, es una realidad y lo vamos a creer. Y mire lo que dice entonces. La gran ventaja de un hijo de Dios es que cree todo lo que Jesús dijo. Y Él nos asegura, ¿nos qué? Asegura, ¿qué es eso? Asegura que así lo va a hacer, que nuestro Padre Celestial ya sabe que necesitamos todas estas cosas. O sea, ese es el punto importante. Él nos asegura, es decir, ahí no hay pierde. Si así está escrito, así va a ser. Comúnmente la gente se afana mucho pensando en lo que hay de comer y vestir en cada día. Todas estas cosas son las que preocupan a ¿quiénes? A los gentiles, dice una versión, aquí dice a los paganos. Oh, wow. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por esas cosas, estamos actuando como ¿qué? Como paganos, como personas que no tienen a Dios. Y es así o no que muchas veces nosotros actuamos igual que la gente que no conoce a Dios, o peor todavía, peor todavía. Pero según Jesús, usted como un hijo de Dios no debe afanarse porque nuestro Padre Celestial ya sabe todas nuestras necesidades. Además, Dios dice, conténtese con lo que tienen porque Dios ha dicho, nunca que te dejaré ni te abandonaré. Este es el otro punto importante. Hay algunos que han tenido una mala experiencia porque su papá los abandonó y piensan que Dios es igual. Pero hoy Dios nos trae para decirnos, momentico, yo no soy como los padres terrenales. De aquí está escrito, por favor, téngalo en cuenta. Ese versículo lo deben marcar en su Biblia, lo deben resaltar en su Biblia. Conténtese con lo que tiene porque Dios ha dicho. Es el que dijo, ¿quién fue? Dios. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? ¿A qué nos ha traído Dios para decirnos qué? Que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. ¿Lo podemos creer? Interioricémoslo, por favor. Vivámoslo. Memoricémoslo también. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a abandonar. Ahora, ¿por qué muchas veces, aunque está escrito ahí, por qué muchas veces sentimos que Dios como que no está con nosotros? ¿Él nos abandonó? No. Entonces, ¿qué pasó ahí? Correcto, fuimos nosotros los que nos separamos de Él. Fuimos nosotros los que... ¿Qué nos separa? ¿Qué nos hace alejarnos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace? ¿El qué? El pecado. O sea, por el pecado nos separamos. Pero ya lo dijimos, no deja de ser nuestro Padre. ¿Se perdió qué? La relación. Se perdió la comunicación. ¿Pero podemos restablecer esa comunicación? Sí. ¿Cómo la restablecemos? ¿Cómo la restablecemos? ¿Cómo la restableció el hijo pródigo? Dejando ¿qué? La posilga y volviendo a la casa del padre. ¿Por qué dejó la posilga y volvió a la casa del padre? Porque él entendió que era ¿qué? Que no era un cerdo, sino que era un hijo. Por eso dejó la posilga para irse a la casa. Porque cuando yo reconozco que el pecado no es el lugar, porque el pecado es sinónimo de posilga, ese no es el lugar donde yo tengo que estar, porque allá está ¿quién? Porque ese es el lugar incorrecto. Yo tengo que decir, yo no puedo estar por ese camino. Yo tengo que irme por otro camino porque ahí está el Padre. Y ahí, en ese camino, y Dios es tan bueno que a pesar que nosotros estamos por otro camino, siempre nos está esperando. Nunca nos va a forzar, escúchame. Nunca nos va a obligar. Nunca va a decir que tiene que... No, porque Él es un ¿qué? Un caballero. Él nunca va a decir, es que tiene... No. Es una decisión nuestra. Porque Él nos dejó algo que se llama el libre ¿qué? Albedrío, de tomar las decisiones. Yo tengo que mirar eso. Tengo que revisar. Voy mal. Entonces, por favor, guardemos siempre esto en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial no es como los padres humanos que a veces abandonan a sus hijos. Por lo tanto, tenemos una segunda razón para no estar preocupados. ¿Cuál es esta razón?
Porque su Padre Celestial ha prometido que nunca abandonar. ¿Cuál es la primera razón entonces? ¿Por qué no debemos estar afanados? ¿Por qué? Porque Dios, que es nuestro Padre, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ya. Y si fuera eso poco, entonces nos añade algo más. Y no solamente eso, sino que ahora el segundo concepto es que ¿qué? Que Él ha prometido que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará. Y eso nos da la seguridad. Eso nos da la certeza para estar tranquilos, para estar confiados. De dos razones por qué usted no debe estar preocupado si Dios es tu Padre Celestial. ¿Cuáles son las dos razones? Número uno, porque ¿qué? Él sabe todas nuestras necesidades. Y número dos, porque Él ha prometido nunca abandonar. Y aquí encontramos tres gráficas de tres escenas cotidianas que se dan. La primera, hay una señora mirando en su vestier, en su armario, y se hace una pregunta: ¿cómo voy a ir al culto? Mi vestido está roto y no tengo uno nuevo. El segundo dice: ay de mí, ¿dónde puedo encontrar trabajo para mantener a mi familia? Estoy casi loco de ansiedad. La tercera gráfica nos muestra una pareja con su niño enfermo y dice: está grave nuestro hijo, pero no perdamos la calma. Vamos a pedir al Señor por él. En las manos de Dios estará ¿qué? Seguro. Tres actitudes en tres escenas cotidianas. La pregunta es: ¿cuál de las personas de los siguientes ejemplos sabe confiar en su Padre Celestial? ¿Cuál? La C. La situación es dura, es difícil, pero vamos a pedirle al Señor por él. Y la palabra certera que está al final es: en las manos de Dios estará ¿qué? Seguro. Diga conmigo: en las manos de Dios estaremos seguros. Dígale que está a su lado: en las manos de Dios estaremos seguros. Diga: el lugar más seguro es estar en las manos de Dios. ¿Sí? Estamos en las manos de Dios. No estamos en cualquier mano. O sea, respetamos gobierno, respetamos lo que esté pasando a nivel mundial, todo eso lo respetamos, pero es que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Esta es la certeza que tenemos. Por eso tenemos que aprender a vivir en familia, confiados en Dios. ¿Cuáles son las dos razones por las que usted no debe estar afanado? Una vez más, esto lo que busca es que estos conceptos queden arraigados en nuestra vida. ¿Por qué no podemos estar afanados? Porque Dios sabe todas mis necesidades. Número uno. Número dos, porque Él ha prometido nunca ¿qué? Abandonarme. Nunca abandonarme. Esto es importante. Abraza el que está a su lado y no te preocupes, no te afanes, que Dios ha prometido que nunca te va a abandonar. Dígale: aunque te sientas sola, aunque muchas veces te sientas solo, no te preocupes, que Dios te trae esta noche para decirte que nunca te abandonará, que nunca te dejará. Si aquel hombre te dejó, si aquel hombre te abandonó, si las circunstancias han hecho que te sientas solo, no te preocupes, es simplemente un sentimiento, pero la realidad es que Dios está con nosotros todos los días. ¿Sí? Todos los días. Es la promesa que hizo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Bien, basado en eso, que Dios nos está llevando a tener una mentalidad diferente, porque de eso se trata el discipulado, que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Qué dice Romanos 12:2? Léalo, por favor. Ya lo tienen por ahí como lección, ya lo tienen que saber. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? Textualmente, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que dice? Por favor, dígale, léanlo. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si cambiamos la manera de pensar referente a Dios, cambiará nuestra manera de vivir. ¿Por qué va a cambiar nuestra manera de vivir? Si vemos a Dios de esa manera, ¿por qué va a cambiar nuestra manera de vivir? ¿Por qué? Porque vamos a estar más tranquilos, más confiados. Vamos a estar más seguros de con quién estamos. Y por eso es que las asociaciones que debemos hacer en esta tierra es con personas que creamos lo mismo. Por eso es muy importante que no estemos solos, que estemos acompañados, por lo menos en pareja, para que nos estemos animando los unos a los otros, para que podamos estar orando los unos por los otros, para que no estemos abandonados ahí como a la deriva, como que no, que estemos acompañados. Miren,
entramos a la parte de nuevos hermanos. Y dice, qué hermosa relación tiene usted con el creador del universo. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Es un privilegio, entre otras, ¿no? Es un privilegio que nosotros podemos tener ese acceso personal con el Dios creador de todo cuanto existe. Usted puede decir a Dios Padre, o como dice un niño, papá, y él le dice a usted como hijo mío. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Dónde está eso? Primera de Juan. ¿Qué? ¿Capítulo qué? 2, versículo ¿qué? 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si por alguna razón pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, ¿qué quiere decir qué? Mis niños pequeños. Mis niños pequeños. O sea, es esa parte tierna, cariñosa y afectiva como Dios nos ve. Y así Dios quiere que lo veamos a Él, como nuestro Padre. Que tengamos una relación bonita. Y aquí hay 3 preguntas importantes. Pero en la familia de Dios no solo tenemos un Padre, sino que también tenemos ¿qué? Hermanos. Hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Todos los que viven en este país. Todos los que tienen los mismos padres. No. Todos los que recibieron a Cristo como Salvador y Señor. Sí. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos decimos hermanos. Pero debemos tener la certeza también, porque algunos se infiltran como hermanos, pero realmente no son hermanos, porque no han puesto la confianza en Cristo, porque no han nacido de nuevo. Realmente los hermanos son todos aquellos que dice Juan 1:12, que dice ¿qué? ¿Más qué? Más a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio ¿qué? El privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué dice por ahí Mateo 3:8? Muy bien, pórtense de tal modo que la gente vea que ¿qué? Que se han vuelto al Señor. ¿Y qué dice Mateo 6:31 y 32? No se afanen por qué cosas, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Vamos por ahí bien o no? ¿Por qué son estos nuestros hermanos? Porque han recibido a Cristo y así llegaron a ser ¿qué? Hijos de Dios como nosotros. Todos tenemos el mismo ¿qué? Padre Celestial. ¿Quiénes son sus nuevos hermanos? Todos los que han recibido a Cristo. Punto 20. El siguiente mandamiento de Jesús a sus discípulos demuestra cuál debe ser nuestra actitud para con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 12? Recuerde que el día domingo anterior hablamos sobre los mandamientos de Jesús. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y hablamos de cuáles mandamientos. ¿De qué mandamientos estamos hablando? No estamos hablando de los 10 mandamientos, sino que el Señor dejó unos mandamientos de amor para la familia. Y este es uno de los mandamientos. ¿Y ese mandamiento es qué? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es un mandamiento, escúcheme. Es decir, que no amarnos entre nosotros es ¿qué? Es ¿qué? Pecado. No, es que esta hermanita yo no la puedo ni ver. Estás pecando. Porque Dios nos está llamando ¿a qué? A que nos amemos. Porque tenemos el mismo Padre. Repito una vez más, tenemos diferencias. Porque si todos fuéramos iguales, esto sería muy aburridor. Si el esposo y la esposa pensaran lo mismo, sería muy aburridor. Esas diferencias es lo que permite que hayan los complementos. Si tuviéramos los dos caracteres igual, tanto para uno como para el otro sería malo. Ambos pasivos, va a esperar, mijo, pues sí esperemos. No, sería muy aburridor eso, ¿o no? O ambos coléricos. Se echan chispas ahí en la casa, ¿no? Terrible. Entonces Dios nos hace así. Y así Dios quiere que nos amemos a pesar de nuestros defectos. Que nos amemos, no que nos estemos criticando. No todos podemos ser iguales. Uy, pero es que aquel, mire cuánto tiempo en la iglesia y ni siquiera hace un versículo. En cambio yo, bueno, es que lo que pasa es que para unos se les facilita más que para otros, ¿cierto? Pero igual en medio de todas las diferencias tenemos que ¿qué? Amarnos. Según este mandamiento, ¿qué actitud debemos tener entre nosotros como hermanos en Cristo? ¿Actitud de qué?
Una actitud de amor, por favor. O sea, una de las cosas que nos tiene que comenzar a caracterizar, y este es el objetivo de haber abierto este espacio para que nos reunamos acá, es que nosotros tenemos que ser esos pequeños tizones que comencemos a afectar a la iglesia y que por lo menos nosotros comencemos a ir demostrando esto que estamos recibiendo. Los otros hermanos no lo han recibido todavía, lo tendrán que recibir en algún momento. Pero que esto que estamos recibiendo lo comencemos a ¿qué? A aplicar, a vivir. Y este punto es importante, que nos comencemos a amar ¿qué? Los unos a los otros. Eso es importante que lo podamos manejar. 21. Desde luego, el Hijo de Dios tiene que amar a todos, no solamente a los otros creyentes. Pero en esta lección estamos pensando en su responsabilidad o en sus responsabilidades dentro de ¿qué? De la familia de Dios. O sea, que debemos amar a ¿quién? Sus hermanos en Cristo. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Todos los hijos de Dios. Lea nuevamente el mandamiento de Cristo citado en el 20, que dice que ¿qué? Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Muy bien. 24, Jesús dijo que debemos amar como Él ama a todos, no solamente a los que no son agradables. Entonces, ¿a quiénes de los siguientes hermanos debemos amar? A, solamente a los que no son agradables y no a los desagradables. ¿Qué colocaron ustedes? ¿Nada? Bueno, muy bien. Solamente a quienes nos tratan bien y no a quienes nos tratan mal. ¿Qué colocaron? Muy bien. C, a todos, incluso a los que no son gratos. ¿Quién marcó ahí? No marcó nada. ¿Sí? Ah, bueno. Muy bien. No me asuste. Muy bien. Sí, yo sí tranquila. 25. ¿Quiénes son nuestros hermanos entonces? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Entonces, si son ellos nuestros hermanos, ¿qué actitud debemos tener con ellos? De amor, de amor. Muy bien. El amor se expresa de muchas formas. Por ejemplo, en el caso del padre que dio a su hija pescado y pan, ¿qué hará esa hija por amor a su hermanito que también tiene hambre? Es decir, lo que recibimos de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios nos está dando amor, estamos sintiendo ese amor de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar de ese amor. O sea, nosotros no podemos quedarnos egoístas diciendo, Dios me dio amor, es que a mí sí me ama. No, pues ese amor lo tenemos que ¿qué? Desplegar a otros. Por eso aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la niña? ¿Lo guardará solamente para ella? ¿Mentirá diciendo, no, es que yo no tengo nada para compartir? ¿O lo compartirá con su hermanito? Lo correcto es que ¿qué? Que lo compartan con su hermanito. 27. Pescado y pan son solo dos ejemplos de las muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial que Él nos da y que debemos compartir con los demás. La siguiente lista tiene otros ejemplos, y no solo materiales, sino también espirituales, de cómo compartir el amor con un hermano. Vamos a mirar aquí algunas afirmaciones. ¿Cómo demostramos ese amor? Primero, ayudarle cuando esté necesitado. Cuando nosotros le ayudamos a una persona cuando está necesitado, ¿estamos demostrando amor? Sí. ¿Lo marcaron? Bueno. ¿Compartir malas noticias para desanimarlo? No. Ojo con las malas noticias. Nosotros somos personas agentes de cambio. ¿Somos qué? ¿Qué es ser un agente de cambio? No, es un agente cambiante. Pero un agente de cambio, ¿quién será? Nosotros somos agentes de cambio. Es decir, que donde llegamos tenemos que transformar para bien a la gente. O sea, persona que tiene contacto con nosotros, lo llevamos a que cambie. No, esto está pesado. Nosotros tenemos que cambiarle esa mentalidad llevándole una noticia favorable. Por eso este punto, compartir malas noticias para desanimarlo. ¿Somos nosotros los que tenemos que desanimar a la gente? No, escúcheme, nosotros no fuimos llamados para desanimar, porque tenemos la mejor noticia. C, ¿compartir buenas noticias para animarlo? Sí. ¿Como cuáles buenas noticias podríamos compartirles?
Se encuentra una persona que está preocupada y llega y usted se contacta con ella, se encuentra con ella, se cruza con ella, ¿cómo lo puede animar? Animándole, un consejo, tranquilo, ese problema va a pasar, no se afanen, dándole un testimonio. También a veces uno echándole la mano al bolsillo y decir, mira, va a colaborarle con esto. Sí, pero a veces no hay, pero una palabra de aliento vale mucho. Hay personas que simplemente con el hecho que nosotros lo escuchemos, pues ya sienten, uy, qué bueno, que me puedes ahogar. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Entonces, hay cosas que no necesariamente la plata, que sí, hay veces también son fundamentales la plata, porque nosotros podemos ayudar a alguien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también, ¿qué? Y la Biblia dice que si alguien te pide algo y tú tienes para darle y le dices, venga mañana, ya está pecando. O sea, si tienes cómo ayudarle en ese momento, ayúdale, no le va a venir el día siguiente. Entonces, cosas como esas tenemos que entrar a revisar. Vamos en el C, compartirme noticias para animarlo. Muy bien. D, criticándolo por su manera de vivir. No, ojo con la crítica. Perdonarlo aunque nos haya ofendido varias veces. Sí, muy bien. Pasar la mañana cuidando a los hijos de la madre que ha tenido alguna situación difícil, que está atareada. ¿Qué? ¿Podemos ayudarles? Claro. Ayudar a un padre de familia en la búsqueda de su trabajo. Claro. Todas son actitudes que demuestran el amor de Dios. O sea, no es cerrarnos y mira a ver cómo solucionar. Yo estoy acá, estoy bien aquí en mi curubito y miren a ustedes con no. Tenemos que entrar a soltarnos un poquitico. Dice Juan. ¿Qué dice 1 Juan 3:16? Perfecto. O sea, la mejor demostración del amor es ¿quién? Cristo Jesús. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Es supremamente importante eso, que nosotros conocemos lo que es el amor, porque el amor se nos manifestó a través de una persona que fue Cristo Jesús. ¿Y cómo demostró él su amor? Dando la vida por nosotros. ¿Qué nos enseña eso? En la práctica. ¿Qué nos enseña eso? Esa teoría que la tenemos ahí clara, ¿cómo la podemos llevar a la práctica? Si nosotros conocemos el amor, que es ¿quién? Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer nosotros es que entonces dar lo mejor de nosotros a los demás. Ahí nos cuesta a muchos, porque es desprendernos, es quitar, es sacarlo de nosotros para darle a los demás. Pero no fue lo que hizo Cristo. No se desprendió absolutamente de todo, no se despojó de todo, aún siendo Dios, se rebajó a la posición de hombres y no murió como cualquiera, sino murió como el mayor de los delincuentes que haya pisado esta tierra, y todo lo hizo ¿por qué? Por amor. ¿Por qué no dar lo mejor a los demás? ¿Por qué no enfocarnos en dar lo mejor para las demás personas? ¿Qué cosa preciosa dio Cristo demostrando así su amor por nosotros? ¿Qué dio? Nada más ni nada menos que su propia vida. ¿Quién es nuestro gran ejemplo de amor? Por eso, mire, por eso, amados, para nosotros Cristo es la persona más importante, porque fue la persona que no solamente nos habló de amor, sino que lo demostró. Nadie más, en la Biblia usted verá, nadie más murió por otro, y más siendo un pecador, que Cristo. Él, que nunca pecó, viene y muere por un pecador, como nosotros. Es una demostración de amor que no hay comparación. ¿Por qué no debemos estar afanados si Dios es nuestro Padre? ¿Por qué? Porque Él sabe todas nuestras necesidades. ¿Y qué más? Muy bien, porque nos queda, por favor, ya eso en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Quiénes son nuestros hermanos en Cristo? Nuestros hermanos que decimos, hermanos, son todos aquellos que ¿qué? Todos los hijos de Dios. Y como son hijos de Dios, como nosotros, entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener con ellos? Una actitud de amor, porque tenemos el más grande ejemplo. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere Dios entonces con nosotros dentro de la familia? ¿Qué es lo que quiere? No solamente que nos sigamos hermanos y que la familia de Dios, sino que verdaderamente comencemos. Ahora, ¿cómo en la práctica nosotros comenzamos a demostrar amor entre nosotros? Vamos a suponer que arrancamos la iglesia. ¿Cómo podríamos demostrar amor entre nosotros? A ver. El saludo. ¿Qué más? Muy bien, el saludo.
¿Qué más? Viejita, orando. Nosotros no tenemos ni idea de las necesidades que cada uno puede tener. Usted no sabe no tiene ni idea de las necesidades que yo tengo. ¿Alguien se ha preocupado y dice, oiga, pastor, ¿usted tiene alguna necesidad para que oremos? Lo se llama a usted y dice, oiga, ¿qué necesidad tiene para orar? Tal vez no. Pero ¿qué tal que comenzáramos a partir de acá a hacer el ejercicio? Comenzar a orar, decir, mire, yo quiero orar por usted, Giovanni, y yo quiero también orar por usted, pastor, y que estemos de acuerdo, y que cuando tengamos alguna necesidad, si el pastor no está o estando, que pudiéramos tener comunicación entre nosotros y pudiéramos orar los unos por los otros. Es una demostración de amor. Usted no tenemos ni idea cómo están las alacenas de nuestras casas. Yo tengo ni idea. Si alguno quizás mañana no sabe ni qué tiene para almorzar, no tiene nada, mira su alacena o mira su nevera y parece un acuario, solo luz y agua, no hay más. No tengo ni idea. Entonces, qué bueno que nosotros comencemos a demostrar esa amor. O sea, buena la lección, sí, chévere, pero vamos a vivirla, para que la gente comience a notar, oiga, este grupo como que es muy unido, como que es tan chévere, y que comencemos como a hacer una especie de imán, que la gente quiera estar y que yo quiero pertenecer al grupo, y que imaginemos que nosotros comencemos a dar amor, y cada uno, no solamente entre nosotros, sino mañana en sus trabajos, en sus actividades, su colegio, donde estén, comencemos a dar amor a otros. Que Diego mañana comience a alguien de su salón a mostrarle también el amor de Dios. Que cada quien en su trabajo podamos demostrar eso, el amor de Dios. O sea, qué bonito que la gente nos vea. Vimos ya una lección por ahí, ¿no? Recuerde que no era solamente palabras, sino también, ¿qué? Hechos, obras. Eso lo tenemos que, o sea, para eso es este tipo de lecciones. Para que nosotros lo aprendamos, lo interioricemos y lo podamos, ¿qué? Vivir. Terminemos entonces. La prueba creo que nos quedó bien, ¿o no? Miremos la prueba. Si Dios es nuestro Padre Celestial, ¿cuáles son las dos razones por las que no debemos estar afanados? Porque Él sabe que todas nuestras, y esto es importante, todas, ese todas vale mucho, ¿no? Porque todas es todas las necesidades. Dos, porque ¿qué? Él ha prometido que ¿Puedo recoger cartillas hoy para revisar? ¿Están todas llenas? Sí, muy bien, los mejores. Menos de azúcar. Uy, ¿cómo así? Dos. Dos, escriba el versículo aprendido en esta lección con su cita bíblica. ¿Quiénes anotaron todo el versículo? ¿Cuáles son los versículos? Muy bien. En Reina Valera dice, no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31 y 32. ¿Quiénes son los nuevos hermanos? Todos los hijos de Dios. ¿Qué actitud debemos tener con respecto a nuestros hermanos en Cristo? Una actitud de amor. ¿Y quién es nuestro gran ejemplo de amor? Jesucristo. ¿Nos quedó la lección aprendida, por favor? ¿Sí o no? Dígame. Bueno, pero entonces lean Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 11 y nos vamos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ojo con esto. Es importante que nosotros entendamos que muchas veces cuando fallamos, nos equivocamos, no buscamos a Dios como es, viene disciplina. ¿Alguien ha sentido la disciplina de Dios? ¿Sí? ¿Sí la han sentido? Bueno, ¿y esa disciplina es buena o es mala? ¿Es buena o es mala? ¿Qué creen? ¿Buena o mala? Buenísima, buenísima, escuchen, buenísima. ¿Por qué? Porque si estamos sintiendo la disciplina de Dios, quiere decir que Dios nos está tratando como ¿qué? Como hijo.
si no se nos disciplinara, sería gravísimo, porque entonces no seríamos hijos de Dios, sino que bastardos. O sea, no le pertenecen a la familia. Entonces, si viene la disciplina, si tú sientes la disciplina de Dios, si tú sabes que Dios te está disciplinando, tienes que estar tranquilo y confiado porque eres un hijo. Y que esa disciplina lo que está demostrando es que Dios, ¿qué? Te ama. Y como Dios nos ama, no quiere que andemos por el camino incorrecto, y esa disciplina nos hace enderezar para que vayamos al camino correcto. Si no disciplinamos, a veces los hijos se molestan porque los disciplinamos. Y la primera reacción de los hijos es: mi papá no me quiere, es que como no me quiere, es que no. Y esa es la primera reacción. Y lo que no entienden es que esa disciplina es precisamente porque lo amamos. Y para que no se pierdan, por el bien de ellos. Y ahí muchas veces pasa eso con Dios. Tiene que hacer caso, hijo. Es por su bien, es por su bien. Escucha a su mamá, de verdad, es por su bien. Es por su bien, ¿no? Y no se ponga rojo, pues diga: mamá, gracias por corregirme. Es por su bien. Siempre los se ponen bravos, sí. Pero entonces concluimos con eso. Si sentimos la disciplina de Dios, es porque Dios nos ama. Y lo que tenemos que hacer es revisarnos y decir, hablar lo mismo que Él habla. El Señor, sí, reconozco que es pecado, sí, y yo ya enderezco mi camino y sigo adelante. Pues entonces empezamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado la salud, la vida, la licencia para seguir adelante en este estudio que sencillamente es especial. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos has dado. Gracias por esta linda familia, Señor, que tú nos estás permitiendo conformar en este tiempo. Gracias, Señor, porque sentimos de tu amor hacia nosotros. Gracias porque hoy nos vamos completamente seguros, Señor, que tenemos un Dios que conoce todas nuestras necesidades. Y por eso tenemos que aprender a estar confiados, tranquilos y seguros en ti, Señor. Quita de nosotros toda queja. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que quiera interrumpir esta relación tan linda que tú quieres establecer con nosotros. Señor, que si hay pecado en nuestra vida, que si hay queja en nuestra vida, que si hay cosas incorrectas, Dios, podamos revisar nuestro andar. Si alguno está pasando por una disciplina de parte tuya, Señor, te damos gracias porque tú estás demostrando tu amor una vez más. Gracias, Señor, porque no solamente que hoy hemos aprendido que tú conoces todas nuestras necesidades, sino que también hoy nos ha quedado muy claro, nos ha quedado impregnado en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso ha quedado como tatuado en nuestra vida interna, Señor, el saber que tú nunca nos abandonarás, que tú nunca nos dejarás, que tú estarás con nosotros, Dios. Queremos aprovechar esa relación tan linda que tú nos has ofrecido y poder caminar mucho más pegados a ti, Señor. Que podamos cumplir esa palabra de Mateo 6:33, que verdaderamente busquemos más de ti, Señor. Nos aferremos más a ti, dependamos más de ti, Señor. Que te busquemos no porque nos toca, no por aquietar la conciencia o por sentirnos bien, sino porque sentimos la necesidad de vernos todos los días contigo, de hablar contigo, de descansar en ti, Señor. Aprovechar para estar en esos brazos tuyos, donde sintamos que tenemos el calor de un Padre que siempre vela por nosotros y que siempre procura darnos lo mejor, Dios. Gracias por estar con nosotros, pero gracias también por nuestros hermanos, Señor, que también han creído en ti, hacen parte de la familia tuya, hacen parte de la familia de Dios, y eso nos constituye en hermanos, Señor, que nos amemos. Que no dejemos solamente la relación de saludarnos cuando venimos acá, sino que podamos ir un paso más allá, Señor. Que podamos llevar esta relación a un siguiente nivel, y es de podernos preocupar los unos hacia los otros, poder velar por las necesidades, Señor. Y que si en nuestras manos está poder dar de nosotros, escucharlos a ellos, orar, estar ahí acompañándolos, Dios, que lo podamos hacer, Señor amado. Gracias
porque tú eres el mejor ejemplo de amor, precioso Jesús. Por eso te amamos, te queremos seguir amando. Queremos vivir enamorados de ti, Señor, porque ese es el punto, que no solamente te conozcamos, sino que nos enamoremos de ti, Señor, porque tú lo mereces. Si tú pagaste todo el precio y diste tu vida, ¿por qué no dar nuestra vida para ti, Señor? Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este lindo grupo que tú estás conformando. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de poder mentorear, Señor, este discipulado, Señor, y que podamos seguir creciendo en ti para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén.